Bienvenidos todos. Continuamos con el tema actividad de agua y en esta segunda parte vamos a ver cuál es su importancia y los factores que la afectan. Empezamos con por qué es tan importante la actividad de agua para nosotros los que trabajamos con alimentos. Pues es muy importante porque dependiendo del valor de la actividad de agua me va a indicar si mi alimento puede tener una vida útil mayor o una vida útil menor, es decir, si va a ser más perecedero o menos perecedero. Generalmente los alimentos con alto valor de actividad de agua son más sensibles al deterioro que los alimentos con bajo valor de actividad de agua. ¿Por qué ocurre eso? Porque bueno, la actividad de agua es un factor clave para la multiplicación de los microorganismos, su resistencia y supervivencia, así como para la producción de toxinas. En la tabla que se presenta podemos observar diferentes valores de actividad de agua y ella me indica si crece o no determinado microorganismo en esa condición. A rasgos generales, se puede apreciar que al disminuir la cantidad del valor de la actividad de agua, tiende a que ocurra que los microorganismos no puedan crecer, con lo cual se preservaría el alimento. Por eso es que muchos de los procesos de conservación de alimentos que vamos a ver a lo largo de este curso se fundamentan en la disminución del valor de la actividad de agua. Adicionalmente, la actividad de agua juega un papel importante en la estabilidad química y en la calidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque ella también va a afectar la ocurrencia de reacciones de oxidación de lípidos. ¿Okay? Acuérdense que si tenemos un alimento alto en grasa, pueden ocurrir reacciones de oxidación o de rancidez de esas grasas, lo cual me va a generar propiedades desagradables en el alimento, como sabores u olores extraños. También me puede afectar el pardeamiento no enzimático, lo cual alteraría en principio la apariencia del alimento, la degradación de vitaminas y pigmentos, que altera también la apariencia y el valor nutricional, y la influencia en los cambios enzimáticos, que también puede traer producción de sabores u olores desagradables. Además de afectar la estabilidad química y la calidad general del alimento, también me afecta las propiedades físicas y de textura de los mismos. Puede afectar la migración de humedad, el apelmazamiento y aglomeración, el endurecimiento. ¿No les ha pasado que cuando tienen productos en polvo como la leche, las bebidas achocolatadas, los tés deshidratados, si se dejan mucho tiempo abiertos o mal sellados, ocurre que se empiezan a apelmazar y a aglomerar? ¿Por qué ocurre esto? Porque bueno, esos son alimentos que tienen un bajo valor de actividad de agua, mientras que el ambiente, al tener una alta humedad relativa, entonces tiene un valor de actividad de agua alto, lo cual esta diferencia en los valores de actividad de agua, como vimos en la clase anterior, entonces va a generar que haya una migración del agua del ambiente hacia el producto y aumenta el contenido de humedad en ese material, lo que me va a generar entonces ese apelmazamiento y aglomeración, que no me indica que el producto no lo pueda consumir, pero ya es un factor de desagrado para el consumidor. Igualmente pasa con el caso de las galletas, los cereales, que son productos que tienen bajo contenido de humedad y se caracterizan, y valor de actividad de agua, y se caracterizan por ser crocantes y por ser crujientes. ¿Ok? Entonces, al absorber agua del ambiente, esa característica de crujencia la pierden y entonces ya disminuye el valor de la calidad del producto. Entonces, todos estos, pues, si ocurren todos estos factores, me va a afectar la vida útil de mi alimento, lo cual nosotros queremos que sea lo más larga posible. Acá les coloco lo que sería el diagrama de estabilidad de los alimentos en función de la actividad de agua. Seguramente esto lo deben haber visto también en química de alimentos. Y en ellos lo que se representa es la velocidad de degradación relativa en función de la actividad de agua y cómo va variando cada una de estas reacciones, bien sean químicas o físico-químicas, y de crecimiento de microorganismos. En ello podemos observar para el caso de los microorganismos que los hongos son los más resistentes, ya que ellos logran crecer al menor valor de actividad de agua posible. A continuación vamos a ver cuál es el efecto que tiene la temperatura y cuáles son los factores que afectan la actividad de agua. Entonces, la temperatura, fíjense que cuando vimos el concepto de actividad de agua se decía que
temperatura constante. ¿Por qué a temperatura constante? Porque al variar la temperatura se me va a afectar el valor de la actividad de agua. ¿Por qué? Porque esa variación de la temperatura va a afectar las uniones del agua, las propiedades de disociación del agua, puede cambiarme el estado de mi matriz de mi alimento. Entonces podemos tener alimentos que a una temperatura está en estado cristalino y con el aumento de la temperatura se logra pasar a un estado amorfo, o posiblemente si es un alimento que es 100% amorfo, dentro de ese estado amorfo, al variar la temperatura, al aumentar la temperatura, podemos pasar de un estado amorfo vítreo a un estado amorfo cauchoso, entonces donde las reacciones deteriorativas se facilitan. Igualmente, como todos sabemos de química de bachillerato, la temperatura también va a afectar la solubilidad de los solutos presentes en el agua. Entonces, por esta razón es muy importante siempre indicar a qué temperatura corresponde el valor de actividad de agua reportado. Por otra parte, tenemos que las propiedades que presentan los alimentos que pueden afectar la actividad de agua son el efecto, en principio, el efecto coligativo o las interacciones con solutos, las cuales se refiere, como su nombre lo dice, a las interacciones que pueden generarse entre el soluto presente en el alimento y el agua. Estos solutos de bajo, aquí nos referimos a los solutos de bajo peso molecular, que pueden ser solutos como los azúcares, las sales, ¿ok? Pueden ser electrolitos o no electrolitos. Y esta interacción se va a dar a través de diferentes tipos de enlaces, como los enlaces dipolo-dipolo, iónico y de hidrógeno. Entonces, la presencia de estos solutos me afectan las propiedades como el punto de ebullición, ocurre al añadir solutos a una solución de agua, me aumenta el punto de ebullición, me disminuye el punto de congelación y me disminuye la presión de vapor. Entonces, al disminuir la presión de vapor, acuérdense que actividad de agua es relaciones de presiones de vapor, me afecta el valor de la actividad de agua. ¿Ok? Aumenta el punto de ebullición, no sé si se acuerdan cuando las abuelitas les decían que pongan a hervir el agua y échenle de último la sal, porque si no se tarda más en hervir. ¿Por qué? Porque me está aumentando el punto de ebullición. Entonces, al agregar solutos o al generar mayor interacciones del agua con el soluto, me va a disminuir en general el valor de la actividad de agua. Si nosotros queremos cuantificar el efecto de los solutos en la actividad de agua, se puede evaluar por la ley de Raoult, donde tenemos que para soluciones ideales tenemos esta expresión donde la actividad de agua es igual a la fracción molar del agua. Recordemos que la fracción molar del agua entonces son moles de agua sobre moles totales, es decir, moles de agua más moles de soluto. Y para soluciones no ideales tenemos que se incluye un factor o un coeficiente de actividad, el cual me va a registrar a mí cuáles son las desviaciones de la idealidad. En este caso, fíjense que tenemos un esquema donde tenemos presentes moléculas de cloruro de sodio y moléculas de agua. Si nosotros añadimos entonces cloruro de sodio a una solución acuosa, esas moléculas de cloruro de sodio se van a disociar y van a generar interacciones con las moléculas de agua. Entonces va a hacer que me disminuya la presión de vapor, porque esas moléculas de agua que antes estaban libres para salir a la fase de vapor se encuentran ahora enlazadas o con una determinada interacción con las moléculas de cloro menos o sodio más, lo que va a hacer que se retengan dentro del envase y disminuya esa presión de vapor. Por otra parte, tenemos los efectos de capilaridad. Estos efectos de capilaridad también van a alterar el valor de la actividad de agua. Entonces, en alimentos porosos, la condensación capilar juega un papel en la depresión de la actividad de agua. La presión de vapor del agua dentro del capilar queda deprimida respecto al agua que no está dentro del capilar debido al efecto del menisco, y por lo que para alimentos en la mayoría de los poros están dentro del intervalo de tamaños entre 10 y 300 micrones. Entonces va a haber agua metida dentro de esos poros con ese tamaño, ¿okay? Lo que va a entonces disminuir la presión de vapor por efecto del menisco, que generalmente siempre es cóncavo, y ocurre una disminución del valor de la actividad de agua.
Si nosotros queremos determinar la actividad de agua resultante de la acción de capilar, podemos utilizar esta ecuación de Kelvin, donde está relacionada con la tensión superficial del agua, el volumen molar del líquido, el ángulo de contacto, el radio del capilar, que ya sabemos que en los alimentos los capilares se encuentran alrededor entre los 10 y los 300 micrones, la constante de los gases y la temperatura. Y por último tenemos entonces lo que serían las interacciones superficiales, que se refiere a las interacciones que tiene el agua, pero en este caso no con solutos de bajo peso molecular, sino que puede tener con otros grupos químicos como moléculas mucho más grandes, como las proteínas, ¿ok? En la interfase sólido-líquido, en la cual igualmente se generan fuerzas dipolos-dipolos, enlaces iónicos, fuerzas de Van der Waals, ¿ok? E enlaces de hidrógeno. Fíjense que aquí tenemos el grupo funcional de una proteína, el cual también va a interactuar con el agua. En este caso, entonces, se requiere una energía extra para transferir las moléculas de agua del estado líquido al estado de vapor, por lo cual me va a disminuir el valor de la actividad de agua. Es decir, las interacciones que se generan con este tipo de compuestos, entonces también me va a atrapar el agua y evitar que salga a la fase de vapor. Este efecto es más pronunciado a valores bajos de actividad de agua, y entonces aquí entra en juego lo que sería el valor de la monocapa, que vamos a ver más adelante cuando veamos las isotermas de sorción, que es el valor de humedad en el cual cada grupo polar iónico tiene asociado una molécula de agua. Y con esto concluimos con la segunda parte del tema de actividad de agua. Muchas gracias por su atención.